Yaşarken söylemek lazımmış. Seviyorum demek lazımmış. Borç başka, aşk başka. Kim yüzüme söyle. Gerçek ne? O çocuk senin değil, Demir'in. Niye bu kadar diretiyorsun? Bana karşı bir şeyler mi hissediyorsun sen? Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos videos. Alia decidirá revelarle sus sentimientos a Cian después de la muerte de su madre. Cuando Ozcan recupere la consciencia, ¿le dirá a Nare que ya pagó su deuda y luego pedirá el divorcio? ¿Querrá casarse con Naresain después de que Ozcan solicite el divorcio? ¿Qué respuesta obtendrá cuando Kaya presione a Zerrin y le pregunte quién es el padre del bebé? Zerrin le dirá a Kaya que el bebé es de Demir, con el riesgo de perderla para siempre. ¿Qué respuesta obtendrá Zerrin cuando le pregunte si Demir está enamorado de ella porque la mantiene a su lado así? ¿Will Mine abortará a su bebé? ¿Qué pasará cuando Cian se enfrente a la madre de Mine, quien ocultó su embarazo? ¿Qué hará Mine cuando Cian le diga que aceptará si el bebé es suyo, pero nunca aceptará a Mine? ¿Qué dirá Cian cuando Mine lo amenace con perder a Alia? Mientras Cian planea su futuro, ¿le dirá a Alia que solo estará con Alia? A pesar de todo, Cian le dirá a Alia sus sentimientos y comenzará a vivir su amor. Cuando quedará claro quién mató a Boran. La muerte de Fikrillean no solo será la pérdida de una madre para Alia, también se convertirá en una herida del pasado donde quedarán muchas preguntas sin respuesta y sin sanar. Los resentimientos hacia su madre que Alia ha cargado en su vida desde pequeña, el sentimiento de falta de amor que ha experimentado, el vacío que dejó su madre al dejarla años atrás, ahora se profundizarán aún más con una despedida. Alia, que perdió a su madre ante sus ojos, no podrá superar el shock que experimentó al principio. Aunque no pudo perdonarlo durante años, se dará cuenta de que en realidad fue él quien más lo extrañó. La infinita paciencia y el apoyo inquebrantable que Cian le ha demostrado durante todo este proceso crearán un sentimiento de confianza en el corazón de Alia. Esta confianza desencadenará el amor con el tiempo, y Alia ya no podrá luchar contra los sentimientos que esconde en su interior. El espacio emocional que quedó vacante tras la muerte de su madre se llenará con la presencia de Cian, y Alia decidirá revelar los sentimientos que ha estado reprimiendo durante mucho tiempo. Así como se reconcilia con el amor que siente por su madre, también enfrentará su amor por Cian. Mientras tanto, la recuperación de Ozcan de su problema de salud le hará cuestionar su matrimonio con Nare. Ozcan ahora aceptará abiertamente que este matrimonio es una necesidad y le explicará a Nare que solo está pagando la deuda del pasado y que ahora quiere el divorcio. Esta declaración sorprenderá a Nare por un lado, pero también la aliviará por el otro. Porque lo que más quiere oír de Ozcan es que se levante el obstáculo a su libertad. Nare, que sabe que su corazón ha estado latiendo por Sain durante mucho tiempo, ahora considerará abiertamente la idea de unir su vida con Sain si se produce el divorcio. Nare dará un paso valiente hacia Sain y tendrá la intención de convertirlo en una parte permanente de su vida. Kaya, por otro lado, se enfrentará a sospechas que no puede aceptar sobre quién es el padre del bebé que Zerrin lleva dentro. No dudará en preguntarle esta pregunta abiertamente a Zerrin. Zerrin, por otro lado, se sacrificará en el mundo oscuro en el que está atrapada, incapaz de escapar de las amenazas de Demir. Aunque sabe que perderá a Kaya, dirá que el bebé es de Demir. Esta confesión creará un caos en el corazón de Kaya. Recordará los días en que creyó en Zerrin y quiso permanecer a su lado a pesar de todo porque creía en ella, y quedará devastado. Ahora mirar a Zerrin a los ojos será difícil para él. Porque cuando vea a Zerrin, las partes doloridas de su corazón se conmoverán. Entonces ella intentará mantenerse alejada de él, pero aún quedará alguna esperanza en su interior de que él no está diciendo la verdad. Pero esta esperanza siempre permanecerá enterrada profundamente a menos que Zerrin haga una nueva confesión. Zerrin no podrá entender por qué Demir la mantiene bajo tanta presión y tratará de comprender los sentimientos de este hombre. Le pregunté directamente a Demir, ¿por qué no puedes dejarme? Cuando ella le pregunta, Demir no negará sus sentimientos esta vez. Él confesará que tiene sentimientos por Zerrin, razón por la cual intenta mantenerla a su lado. Pero para Zerrin esto no será amor, sino cautiverio. Una mujer cuyo corazón late por Kaya sentirá que la están asfixiando cuando se vea cautiva de los sentimientos de otro hombre. El amor de Demir no liberará a Zerrin, al contrario, la encadenará aún más.
El embarazo de mi hija se convertirá en una crisis mayor cada día que pase. La obsesión de Mine con Cian hará que ella use este embarazo como palanca. Sin embargo, cuando las cosas no salen como él quiere, sufrirá un colapso emocional. El acercamiento de Alia a Cian hará que Mine sea aún más frágil. Este bebé que lleva dentro ahora será visto como el único vínculo entre ella y Cian. Sin embargo, la postura clara de Cian sacudirá los cimientos de Mine. Cuando las presiones internas y las cargas ambientales se combinan, Mine enfrentará el peligro de sufrir una grave crisis nerviosa y perder a su bebé. Si pierde al bebé, será un trauma para Mine y una gran devastación para la señora Sadakat. Cian experimentará otra decepción cuando se entere por su madre del embarazo de Mine. El hecho de que su madre le oculte una verdad tan grande sobre su propia vida llevará el vínculo de confianza entre ellas al punto de ruptura. Aunque la señora Sadakat ve todo como legítimo con su amor por su nieto, Cian comprenderá que todo lo que hace tiene como objetivo alejar a Alia. Habrá un gran enfrentamiento en este enfrentamiento entre él y su madre. Cuando la señora Sadakat se ve acorralada, mostrará su carácter dominante como siempre y gritará que no quiere que Alia venga a esa casa y que quiere un nieto de su propia sangre. Ella se asegurará de que Alia escuche estas palabras porque la señora Sadakat ya no dudará en revelar sus planes de sacar a Alia de esta casa y de Cian. Alia quedará profundamente conmocionada cuando escuche estas palabras. Se volvió hacia Cian y le preguntó enojado, ¿es eso cierto? Él no preguntará, pero buscará la respuesta en tu mirada. Se encerrará en la habitación y comenzará a enfrentarse a sí mismo. Luego, Cian y Nare irán a ver a Alia y tratarán de contarle todos los hechos con claridad. Admitirán que el embarazo de Mine duró una noche, y esa noche fue un momento en el que la mente de Cian se nubló y perdió el control. Alia se sentirá desconsolada al escuchar estas explicaciones, pero su amor por Cian la llevará a escuchar su lógica. Intentarán no dejar que un acontecimiento del pasado arruine su futuro. Cian le dirá abiertamente a Alia que ha hecho un plan de vida y que solo ella y su hijo Denise están incluidos en este plan. Él dirá que ni Mine ni su madre pueden ser parte de este plan. Él expresará sin miedo su amor por Alia y dirá que quiere construir una nueva vida juntos. Alia también esperará que todo el dolor que ha experimentado con este amor termine y aceptará caminar de la mano con Cian. Sin embargo, un misterio sin resolver continuará persiguiéndolos, la muerte de Boran. El misterio detrás de este asesinato aún no será revelado. Cian no podrá encubrir el incidente. Pensará que Alice podría haber causado la muerte de Boran tal como le disparó a Fikri Yean con sus propias manos. Quedará claro que Ekmel no mató a Boran porque ella dirá con sus propias palabras, no le haría daño. En este caso, Cian seguirá otras pistas para encontrar al verdadero asesino. Este viaje lo llevará a encontrarse cara a cara con un hombre inesperado. El secreto de la muerte de Boran algún día saldrá a la luz con esta nueva búsqueda que iniciará Cian, pero cuando sucederá esto seguirá siendo una gran incógnita. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.